Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. El día de hoy nos ha tocado hablar acerca del análisis y recopilación de información desde la semana 5 hasta la semana 8. Los integrantes son Crispín Sandoval Luceli, Muñoz Aguilar Juan Junior, Rojas Penas Yanela, Sánchez Mariño Tina, Villanueva Varas Lisbeth y quien le habla Alba Cruz Les. Vamos a hablar acerca de los trastornos de ansiedad generalizada, que corresponde a la semana 5. En los trastornos de ansiedad generalizada nos dice que es un patrón de preocupación y ansiedad constante, constante de muchos acontecimientos o actividades diferentes que se pueden dar. Una de sus teorías etiológicas son que proviene de la genética, de la historia familiar, ¿no? También nos dice que en las teorías epidemiológicas que el resultado de la prevalencia se sitúa en un 3%, y mientras que en la prevalencia global se ubica en un 5%. Le doy pase a mi compañera. Buenas tardes con todos. Continuando con la exposición, les hablaré de la angustia, lo cual la angustia es una aparición aislada y temporal del miedo o malestar de carácter intenso, lo cual es ausencia de peligro real que se acompaña de al menos 4 de los 13 síntomas somáticos y cognitivos. Por otro lado, tenemos el pánico, que el pánico es una frecuente aparición repentina de palpitaciones, dolor precordial, sensación de asfixia, mareo o vértigo y sensación de irrealidad. Fobia específica y fobia social. Esto quiere decir que es un temor agudo y absurdo de carácter enfermizo hacia un individuo, un objeto o una circunstancia. Doy el paso a mi siguiente compañera. En los tipos y clasificación encontramos a la angustia, que está el trastorno de angustia con agrofobia, que nos dice que es la aparición temporal de miedo a consecuencia castrofóbicas, que es como el miedo a morir, a perder la cabeza o tener quizás alguna enfermedad o perder alguna parte de tu cuerpo. También está el trastorno de sin agrofobia. Esto se da después de haber sufrido un ataque de pánico. Lo más recomendable es el tratamiento y la psicoterapia y los medicamentos. En el pánico están los trastornos de pánico con agrofobia también, que nos dice que son personas que acaban evitando situaciones, lo cual esto les convierte en una evitación agofóbica. En el trastorno de pánico sin agrofobia, son repeticiones de crisis, ¿no? Que ellos pueden presentar. En la fobia específica encontramos los tipos, el tipo animal, que es el miedo a los animales, o insectos, el tipo ambiental, que son situaciones relacionadas con la naturaleza, el tipo de sangre, que viene a ser el miedo a las heridas, a la sangre, el tipo situacional, que son situaciones específicas como transportes públicos, túneles, puentes, etc. Y para esto se les recomienda una terapia cognitiva. En la fobia social encontramos la fobia social generalizada, que son temores relacionados con la mayoría de situaciones sociales, ¿no? Que suelen tener miedo a actuar en público, ¿no? Y su tratamiento que se le recomienda es la terapia cognitiva conductista y la terapia grupal. Doy pase a mi compañero que les va a hablar de la semana 6. En cuanto a la semana 6, nosotros vimos el trastorno de ansiedad, el estrés postraumático y el estrés agudo, ¿no? En cuanto al el trastorno de ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, es un trastorno de ansiedad caracterizado por pensamientos intrusivos, incurrentes y persistentes, ¿no? Que producen inquietud, apresión, temor, preocupación, y el hecho de no llevar a cabo estos rituales obsesivos puede causar una enorme ansiedad y sufrimiento para la persona que lo sufre, ¿no? En cuanto a los tipos y clasificación, tenemos en lavadores y limpiadores, tenemos verificadores, tenemos repetidores, ordenadores, acumuladores, ritualizadores mentales, tenemos atormentados y obsesivos puros, y tenemos los sexuales, ¿no? En cuanto a su tratamiento, trastorno obsesivo compulsivo se trata utilizando una combinación de medicamentos y terapia conductual.
En cuanto a su prevención, no hay una posibilidad de prevenirlo, pero sí lo único que se puede hacer es conseguir detener la enfermedad cuando apenas sea posible. ¿Ya? En cuanto al estrés postraumático, es un conjunto de síntomas físicos y psicológicos que experimentan las víctimas de testigos de situaciones traumáticas, como por ejemplo catástrofes naturales, guerras, accidentes graves, muertes violentas, torturas, violaciones, entre otras, ¿no? Que surge como respuesta tardía o diferida a tales acontecimientos. Tratamiento, tenemos la psicoterapia y medicamentos, prevención en cuanto a su alimentación adecuada, descanso, ejercicio físico, organización, evitar consumir cafeína, hacer una vida social y relajarse. En cuanto al estrés agudo, bueno, ¿no? Es caracterizado como la aparición de un conjunto de síntomas de ansiedad que tienen que llegar, que tienen lugar después de la exposición de un acontecimiento altamente traumático, ¿no? Estas alteraciones duran más de 2 días hasta un máximo de 4 semanas y aparecen el primer mes desde que presenta el evento traumático. No tratamiento, tenemos las terapias individuales y grupales, terapias cognitivo-conductual y los fármacos. Para prevenir el estrés agudo está también la alimentación adecuada, descanso, ejercicio, organización, evitar consumo de cafeína y hacer vida social. ¿No? Eso ha sido todo en cuanto a la semana número 6, chicos. Profesora, compañeros, continuando con la exposición, tenemos las semanas versos. Para poder entender lo que es una disfuncionalidad o un primero tendríamos que conocer lo que corresponde a la salud sexual. De la salud, lo que es la salud sexual se refiere al estado de bienestar tanto físico como emocional y también mental y social. Y esto no es la ausencia, en ejemplo, de alguna discapacidad en alguno de los dos sexos, tanto femenino como masculino. Ahora, en este caso, tendríamos que tener en cuenta los tipos de relaciones sexuales que existen, ya que las relaciones sexuales se refiere a del mismo o de distinto sexo. En este caso, los tipos de relaciones sexuales que tenemos son heterosexual, homosexual, trío, sexo en grupo. Tendríamos que tener en cuenta también lo que es en la parte heterosexual, que viene a ser el tema del coito que se da en diferentes, en este caso en diferentes sexos, tanto en femenino como masculino. Y en el lado homosexual, que es en este caso del mismo sexo. Y en este caso en trío, que van a ser en diferentes sexos o digamos, o del mismo sexo. En el intercambio de parejas se da entre parejas ya establecidas, pero que en este caso, digamos, generan un intercambio para realizar lo que es una relación sexual en un mismo tiempo, pero en un diferente lugar. Y el sexo en grupo, que se puede dar entre 2 o más personas que lo realizan ya sea del mismo sexo o de diferente sexo, y lo realizan en el mismo tiempo y también en el mismo lugar. Ahora, con respecto a las disfunciones sexuales, tendríamos que esto se define como un problema de una respuesta sexual o un dolor durante el coito. Aquí, en este caso, podríamos nosotros hablar acerca de, por ejemplo, de la vaginitis, que en muchos casos se confunde con el tema del dolor durante el coito, que en este caso es algo más psicológico. Según las referencias, tenemos que esto se da mayormente en las mujeres, son las que sufren del trastorno de sexualidad. Dentro de lo que encontramos aquí en las disfunciones sexuales también tenemos la disforia de género, que se da tanto en niños
como en adultos, en adolescentes y en adultos. La disforia de género viene a ser la incongruencia percibida entre la propia identidad del género, o cómo uno se siente o se expresa, y con respecto a lo que tiene atribuido el propio cuerpo, ya sea el sistema reproductor masculino que uno tenga, o el sistema reproductor masculino, y que se sienta diferente a lo que uno ya tiene, a su propio cuerpo. De ello se deriva lo que viene a ser, en este caso, criterios diagnósticos, modificación F64.2, y aquí lo que nos dice la teoría es que tiene que cumplirse en niños 6 de los 8 que figuran, y en este caso en los adolescentes y adultos, un mínimo de los 2 criterios para que pueda, en este caso, diagnosticarse el trastorno. Bueno, en general, términos generales, tanto para niños como adolescentes y adultos, lo común es que la persona sienta, digamos, gusto por, ya sea por juegos o ropa, vestimenta del otro sexo. En este caso, si es masculino, va a sentir atracción de pronto por las muñecas, de pronto por todos los juegos que tienen que ver con el lado femenino. De igual manera sucede con la parte masculina, en viceversa. Ahora le voy a dar paso a mi otra compañera para que prosiga con la exposición en la semana 8. Gracias. Señor Basto. Bueno, para empezar, el tema de la semana 8 es el trastorno somatomorfo. Ese trastorno es un poco importante en los síntomas físicos, como dolor o fatiga. Esto causa un malestar, una gran angustia emocional y problemas para desenvolverse en la vida diaria. En teorías epidemiológicas, he podido encontrar que algunos estudios señalan que el 38 y el 60% de los pacientes informan síntomas inexplicables por causas fisiopatológicas que pueden ser atribuidas a orígenes psicosociales. Asimismo, la somatización ha sido relacionada o asociada a un número de diagnósticos psiquiátricos como trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, así como también una sintomatología psicótica. Además, varios estudios han señalado una asociación entre trauma y la presentación de síntomas somatomorfos. También, por último, un subgrupo específico de estudios ha mostrado traumas semejantes al trastorno de estrés postraumático. En tipos y clasificaciones, encontramos el trastorno dismórfico corporal. Consiste en un rechazo exagerado del sujeto hacia su cuerpo, ya sea hacia una parte específica del mismo. El trastorno de somatización se trata de síntomas físicos percibidos por el sujeto, por el cual se encuentra en constante atención médica, y a pesar de que los resultados hayan sido negativos, este persiste. Trastorno hipocondríaco. Se trata de la percepción de síntomas específicos de una enfermedad, que responde únicamente a la subjetividad del sujeto. En realidad, los síntomas o la enfermedad no es real, pero para la persona sí lo es, por lo que se encuentra también en constante evaluación para así tener la firme convicción de que presente dicha enfermedad. El trastorno de conversión es un trastorno que exige síntomas y signos físicos como dolencias musculares continuas o problemas en la percepción de alguno de los sentidos. El trastorno, por último, el trastorno de dolor. En ese caso existe el dolor físico en una o más partes del cuerpo y suele producirse después de que se haya producido una enfermedad, un accidente o simplemente una exigencia en alguna región del cuerpo. Daré paso a mi compañera Dania para que siga explicando sobre este trastorno. Bien, ahora vamos a hablar sobre los criterios diagnósticos. En el primer trastorno, que es de somatización, bueno, empiezan antes de los 30 años, deben cumplir 4 síntomas dolorosos, 2 síntomas gastrointestinales, un síntoma sexual. En cuanto al trastorno de conversión, uno o más síntomas afectan a las funciones motoras. Los síntomas no provocan conscientemente los problemas. Los síntomas no son el resultado también de una enfermedad médica o un consumo de sustancias psicoactivas. En cuanto al trastorno por dolor, el síntoma principal es el dolor causado por en una o más zonas del cuerpo de la persona. También es un dolor que provoca un malestar significativo en la persona, y el factor psicológico es importante.
En cuanto a hipocondria, la preocupación centrada sobre el miedo o la idea de estar gravemente enfermo, ¿no? en la persona. También la preocupación persiste, ¿no? A pesar de que esa persona vaya a un chequeo al doctor, ¿no? Y cuál ese chequeo ha dado como resultado un resultado positivo. En cuanto al tratamiento de los trastornos en general, se le recomienda psicoterapia cognitivo-conductual, terapia familiar, hipnosis, fisioterapia, terapias de apoyo, también en medicamentos antidepresivos, fármacos y medicamento ambopartial. En cuanto a prevención, también se debe buscar ayuda profesional lo más rápido posible, aprender también interiormente a reconocer cuando estamos estresados y cumplir con el plan de tratamiento. Bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Hemos explicado sobre las 4 semanas que hemos desarrollado en clase Psicopatología 2. Gracias.